Mi familia me sacó a la calle por un terreno, pero el karma golpeó donde más les dolió. Mi nombre es Mateo, y esta es la historia de cómo mi propia sangre, mi familia, me pisoteó por un pedazo de tierra, solo para que el destino les diera una lección que jamás olvidarán. Todo comenzó con la muerte de mi abuela Elena, una mujer que en vida fue el pilar de nuestra disfuncional familia, y en su muerte se convirtió en el epicentro de la tormenta más grande que hayamos vivido. Tenía un terreno, una parcela pequeña pero bien ubicada en las afueras del pueblo, que valía una fortuna. Mis tíos y primos, que nunca le prestaron atención en vida, de repente se volvieron buitres carroñeros, olfateando la carroña de una herencia que creían suya. Yo, Mateo, el nieto rebelde que se fue a la ciudad a perder el tiempo con la música, era el que menos derecho tenía a opinar. Eso, al menos, era lo que ellos creían. Mi abuela, sin embargo, me había criado durante mis primeros años. Fue ella quien me enseñó a tocar la guitarra y quien siempre me apoyó en mis sueños, incluso cuando mi padre, su propio hijo, me decía que dejara esas tonterías. Después de su funeral, que más que un luto parecía una feria de hipocresía, mi tío Ricardo, el mayor y más ambicioso de los hermanos, convocó una reunión familiar. El ambiente estaba cargado, más tenso que las cuerdas de mi vieja guitarra. Bueno, hermanos y sobrinos, empezó Ricardo con su voz de predicador de pueblo, que siempre me pareció falsa, sabemos por qué estamos aquí. La abuela nos dejó, y también dejó el terreno. Todos se miraron, ya se habían dividido el pastel en sus mentes. Mi tía Marta, la más dramática, soltó un suspiro lastimero. Ay, mi mamita querida, cómo nos va a hacer falta su sazón y su casita. Era la primera vez que la escuchaba mencionar la casita en años. Ricardo continuó, lo justo sería venderlo y repartir el dinero a partes iguales entre los tres hermanos. Luego, cada uno verá qué le da a sus hijos. Esto último lo dijo con una mirada de advertencia hacia mí, como si me dejara claro que yo no vería ni un centavo. Yo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, escuchando la farsa, levanté la mano. Un momento, tíos. La abuela me dijo algo a mí antes de morir. Ella no quería que el terreno se vendiera. Mis palabras fueron como una bomba en medio de la sala. Ricardo soltó una carcajada forzada. Ay, Mateo, y ahora te volvió el espíritu de la abuela, ¿qué vas a decir? Que te lo dejó a ti para que hagas un estudio de grabación. Mi tía Marta se unió al coro de burlas. Él siempre ha sido un soñador, Ricardo. Pero los sueños no pagan las cuentas. Mi padre, el silencioso, el que siempre evitaba el conflicto, solo bajó la mirada, avergonzado. O quizás, cómplice. La verdad es que mi abuela no me había dejado el terreno a mí, al menos no directamente en un testamento. Lo que sí me había dicho, en sus últimas semanas, con la voz apenas un susurro, fue, Mateo, ese terreno era de mi abuela, de tu bisabuela. No quiero que se venda, quiero que siga en la familia, pero no en manos de quienes solo ven el dinero. Busca la forma, mi amor. Esas palabras resonaban en mi cabeza. El problema era que no había un testamento explícito que dijera que el terreno no se podía vender, solo sus deseos. Y en ese momento, mis tíos no estaban para escuchar deseos, solo para contar billetes. La discusión se convirtió en un griterío. Acusaciones de que yo era un aprovechado, un sinvergüenza que quería manipular la voluntad de la abuela. Mi primo Javier, el hijo de Ricardo, que siempre me tuvo envidia por cualquier cosa, se levantó y me empujó. Lárgate de aquí, Mateo. No tienes nada que hacer en esta conversación. Mi padre, finalmente, intervino, pero no a mi favor. Mateo, por favor, cálmate. Deja que tus tíos resuelvan esto. Esas palabras me dolieron más que el empujón de Javier. Mi propio padre me estaba abandonando, dejándome a merced de los buitres. Al final, me expulsaron de la casa, la misma casa donde la abuela me había enseñado a reír. Salí con el alma hecha pedazos, sintiendo que había perdido no solo un pedazo de tierra, sino a toda mi familia. Pasaron los meses y el rencor crecía en mí como una maleza. Mis tíos y primos se dedicaron a limpiar el terreno para venderlo. Querían sacarle hasta el último centavo. Yo, por mi parte, intenté seguir con mi vida, con mi música, pero la traición de mi familia me pesaba. Me había alejado de ellos, de mi padre, de todos. Me sentía solo, pero también había una chispa de rebeldía que me impulsaba a no rendirme. La abuela me había pedido que buscara la forma. Y yo iba a hacerlo. Empecé a investigar, a preguntar en el pueblo. El terreno había sido de la abuela Elena por generaciones, pero el problema era la escritura. Era muy antigua, de principios del siglo XX, y estaba a nombre de la bisabuela. Un día, mientras revisaba viejas fotos y documentos de mi abuela, encontré una caja empolvada. Dentro había un álbum familiar y, debajo de él, un sobre amarillento. En su interior, una carta escrita con la pulcra caligrafía de mi bisabuela, dirigida a mi abuela Elena, su hija. La carta hablaba de una condición para el terreno: no podía ser vendido.
Debía pasar de generación en generación, pero con una restricción específica, debía ser utilizado para el beneficio de la comunidad o para un fin cultural que honrara las tradiciones del pueblo. Si se vendía, la propiedad revertía a una fundación de caridad local. Adjunto a la carta, había un documento legal, notariado y sellado, que especificaba esa condición. Era una especie de fideicomiso ancestral, un detalle que nadie en la familia parecía recordar o, más bien, nadie había querido recordar. Mi corazón dio un vuelco. Esta era la forma que mi abuela me había pedido que encontrara. Tenía la llave para detener la venta. La fundación de caridad, llamada el Faro de Esperanza, era muy conocida en el pueblo. La bisabuela había sido una mujer de principios y había querido proteger el legado de su familia de la avaricia. Con los documentos en mano, busqué un abogado. Al principio, se mostró escéptico. Mateo, estos son documentos muy viejos, podría ser complicado. Pero cuando le mostré la autenticidad del sello notarial y la firma, sus ojos se abrieron. Esto cambia todo. Tus tíos están en un gran problema. La noticia de la demanda por parte de la fundación, apoyada por mis pruebas, cayó como un rayo en la familia. Mis tíos estaban furiosos. Me llamaron de todo, me amenazaron, pero yo ya no era el Mateo asustadizo. Había encontrado mi voz, la voz que mi abuela siempre quiso que tuviera. El juicio fue largo y tedioso. Mis tíos argumentaban que el documento era obsoleto, una reliquia sin valor legal. Pero el abogado de la fundación, con mi apoyo y las pruebas irrefutables, demostró que la condición seguía siendo válida. La bisabuela había sido muy astuta. Había puesto una cláusula que la protegía incluso del olvido. El veredicto fue devastador para mis tíos, el terreno no podía ser vendido. La propiedad fue transferida legalmente a la Fundación El Faro de Esperanza. Mis tíos perdieron la supuesta fortuna que ya se habían repartido en sus mentes. Su rabia era palpable, pero no había nada que pudieran hacer. El karma les había dado una bofetada con guante blanco. Para mí, la victoria no fue el dinero, sino el honor de mi abuela y mi bisabuela. Había cumplido mi promesa. La fundación, agradecida, me propuso algo inesperado. Querían que el terreno, ahora de su propiedad, se utilizara para un proyecto cultural para jóvenes, un centro donde pudieran aprender música, arte y desarrollar sus talentos. Y me pidieron a mí, a Mateo, el nieto rebelde y músico, que lo dirigiera. Al principio, dudé. ¿Volver al pueblo? ¿Trabajar con la misma gente que me había despreciado? Pero luego recordé la cara de mi abuela, sus palabras. Este era el legado que ella quería. Hoy, ese terreno es un vibrante centro cultural. Los niños del pueblo vienen a aprender a tocar instrumentos, a pintar, a soñar. Mis tíos y primos me ven pasar, con la mirada torcida, pero ya no me importa. Mi padre, después de mucho tiempo, se acercó a mí. Me pidió perdón, me dijo que se arrepentía de no haberme apoyado. Lo abracé. Algunas heridas tardan en sanar, pero el perdón es un buen comienzo. El karma es un plato que se sirve frío, y en mi caso, fue delicioso. Me quedé con el terreno, no en propiedad, pero sí en espíritu, utilizándolo para el bien, tal como mi abuela y bisabuela siempre lo quisieron. Demostré que la verdadera riqueza no está en un título de propiedad, sino en el corazón y en el legado que dejas. Y mi familia, la que me sacó a la calle, se quedó con las manos vacías y la amargura de su avaricia.